Cuando yo era niño, hará unos pocos años, es algo así como 60, se acostumbraba como diversión salir a jugar a la calle, en ese tiempo se podía, y pues había que pedir permiso. Lo ubicaba donde estaba mi padre, mi papá, como le decía. Iba con él, delante de él, y le decía, bueno, ya hice mi tarea, ya recogí mi cuarto, ¿puedo salir a jugar? Y bueno, yo tenía una confianza en que me iba a decir que sí. Pero había ocasiones en que no me acercaba con confianza. No había hecho mi tarea, no había recogido mi cuarto. Lo más grave de todo era que me había peleado con alguno de mis hermanos y le había pegado, y yo era más grande. Además estaba el agravante que me habían acabado de entregar las calificaciones y había alguna calificación reprobada. Entonces tenía el deseo de salir a jugar, pero ahora sí que con qué cara, ¿no? No me acercaba con confianza. Sabía que si yo hacía esta petición, todo esto que yo había hecho, todo esto malo, iba a salir a la luz, se me iba a recordar. Entonces, hasta mejor ya ni me acercaba, ni pedía permiso. Y bueno, vamos a ver esta actitud que tenemos nosotros, pero delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a primera carta de Juan, en el capítulo 3, vamos a leer de los versículos 19 a 22. Y dice así la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Padre y porque tenemos acceso a ti, podemos acercarnos a ti por la obra de Cristo, esa obra de Cristo a nuestro favor en la cruz, que cambia nuestra condición, nuestra posición delante de ti, nos hace ser tus hijos, y así venimos, nos presentamos delante de ti con confianza. Ayúdanos, Padre, te pedimos que nos des más de tu Espíritu para que esta palabra que tenemos la podamos entender y sobre todo que nos ayude a vivir como debemos, que cambie nuestra manera de vivir, de pensar, y eso nos lleve más cerca de ti. Y que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el apóstol Juan, como un tema principal de su carta, ha estado recalcando la importancia esencial de amar plenamente a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El verdadero amor a los hermanos se ve en los hechos.
Ese amor lo hemos conocido en el amor que Cristo tuvo por nosotros. Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ese es el tipo de amor que debemos tener por nuestros hermanos. Como una comprobación, ese amor será verdadero si nosotros tenemos bienes terrenales de este mundo y no cerramos nuestro corazón a nuestro hermano que vemos en necesidad. Si somos indiferentes y no hacemos nada, si nos volteamos hacia otro lado, no podemos decir que tenemos el amor de Dios en nosotros. Por eso, el amor por nuestros hermanos se ve en cómo nos comportamos con ellos. Y termina diciendo Juan, no hablamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y en esto, cuando Juan dice, y en esto, se refiere a lo que ha estado diciendo en los versículos anteriores. Conocemos que somos de la verdad si amamos a nuestros hermanos. Esa es la prueba concluyente de que la verdad de Dios está verdaderamente en nosotros y permanece en nosotros. Las demostraciones de amor que van más allá de palabras muestran el verdadero carácter que hay en una persona. Y si es verdad el amor por nuestros hermanos, podemos tener la seguridad de tener una comunión cercana a Dios. La frase delante de Él, pues podría referirse a cuando estemos en su presencia en el día del juicio. Pero en el contexto aquí es delante de Él en oración. ¿Nos atreveríamos a presentarnos delante de Dios si nos sintiéramos culpables de no amar a nuestros hermanos? Pedro, en su primera carta, dice a los maridos que vivan con sus mujeres sabiamente, tratándolas como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Es lógico que si tratan mal a sus esposas, que es una hija de Dios, no pueden después ir a pedir al padre de esa esposa, que les conceda lo que le están pidiendo. Es la misma situación con los hermanos. Si no los tratamos con amor, no nos sentiríamos cómodos pidiendo al que también es padre de ellos que nos conceda algo. Desde otro punto de vista del amor, su primer efecto en la vida del creyente es el conocimiento y la certeza de ser de Dios, de pertenecer a Dios. Los verdaderos hijos de Dios saben que ellos pertenecen a la verdad porque son sinceros y genuinos y viven según la verdad de la palabra de Dios, porque aman a sus hermanos. Y de esta manera aseguran sus corazones delante de Él. Asegurar el corazón significa tener una limpia conciencia. El corazón significa no el órgano que tenemos aquí en el pecho, sino todo lo que es
la persona, el ser de la persona. Amar con todo el corazón, amar con todo lo que se es y con todo lo que se tiene. En cierta manera se asimila al alma, a lo que es el alma. Amar con toda el alma sería amar con todo el corazón. Un corazón limpio está seguro y confiado delante de Dios. Todo ser humano nace con la ley de Dios escrita en el corazón y también nace con una conciencia que lo acusa o que lo excusa, dependiendo de cómo el individuo actúe con relación a esa ley de Dios que tiene escrita en el corazón. Dice Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto significa que cada persona tiene un cierto grado de conocimiento personal de la ley y también tiene cierta habilidad para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Los que son hijos de Dios han aceptado la verdad de las Escrituras, por medio de la cual son regenerados y santificados. Anhelan conocer y obedecer la palabra. Y cuando lo hacen, sus conciencias les dicen que hacen lo correcto. En Romanos 9:1 dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. De igual modo, si pecan, sus conciencias los acusan por sus malos pensamientos, por sus malas palabras, por sus malas acciones. Si los creyentes persisten en pecar, la conciencia, esa conciencia suya, los volverá temerosos, deprimidos e inseguros. Comenzarán entonces a dudar de su conversión por causa de esa desobediencia mantenida por largo tiempo. Aunque no pueden perder la salvación si verdaderamente son salvos, pueden empezar a perder la seguridad de esa salvación debido a una conciencia que los acusa. A menos que traten como corresponde con el pecado, su conciencia, fortalecida con el conocimiento que da la palabra, el conocimiento verdadero y la ayuda del Espíritu, seguirán recordando con dolor la evidente discrepancia entre lo que dicen creer y lo que están haciendo. Existen leyes espirituales y si no las guardamos, nuestros pecados atestiguarán contra nosotros. No importa cuánto tiempo pasemos engañándonos a nosotros mismos, expresando un grupo de doctrinas sin ponerlas en práctica. A la hora de la hora, veremos que no tenemos el gozo de la vida cristiana. Una doctrina o un grupo de doctrinas en la mente no significa nada. El conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. El temor de Dios puesto en la conciencia, como dice Juan, en el corazón por el Espíritu, ese conocimiento, ese temor que cambia la manera de vivir, de pensar y de comportarse, es lo que confirma que una persona ha sido salvada, que es de Dios y que por eso anda en la verdad y como resultado
de una vida transformada, ama a sus hermanos y por eso tiene un corazón limpio para acercarse a Dios. Ese es el tema del que hablan estos versículos. El lugar que ocupa la oración en la vida de un creyente en este mundo. Aunque la palabra oración no aparece ahí como palabra, dice que cualquier cosa que pidiéramos, que pidiéramos, la recibiremos. Y no hay otra manera de pedir a Dios más que por medio de la oración. No hay nada más importante en nuestro peregrinar por este mundo que la oración. Jesús expresó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo que nos mantiene en comunión con Dios es la oración. Y en realidad, la vida cristiana es imposible sin la oración. En la Biblia ocupa un lugar principal. Por ejemplo, los salmos, cada uno, se puede decir como una oración, pero ahí y en muchas otras partes vemos esto de la oración. El salmista nos dice que sus amigos lo habían abandonado, sus enemigos lo rodeaban por todos lados, lo estaban atacando, y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es el Salmo 27:10. Nos oímos a los hombres de Dios en sus tribulaciones. Elías, un ejemplo de eso, que estaba solo en una cueva, ora a Dios, y lo que los mantiene a flote es el acceso a Dios en la oración. Vemos a nuestro Señor mismo, ahí en su angustia, en el huerto de Getsemaní, orando intensamente. Y dice Hebreos 5:7, refiriéndose a esto: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, siendo quien era, siempre acercó a Dios con temor reverente, pero lo hizo con confianza por la comunión que siempre tenía con su Padre. Nosotros podemos acercarnos a Dios con ciertas dudas de que si seremos escuchados o no, porque no hemos sido del todo rectos. Nos puede ayudar a entender el sentido de estos versículos la traducción que hace la Biblia de las Américas. Dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Es la palabra que cambia. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Que nuestro corazón nos reprenda, que nuestro corazón nos condene. El amor a los hermanos que tenemos dentro de nosotros puede confirmar la presencia de Dios. A pesar de todo, puede ser que en momentos nos remuerda la conciencia por algo en nuestro comportamiento, pero Dios está por encima de nuestra conciencia. Eso podría significar, puesto que nuestra conciencia nos condena y Dios está infinitamente por encima de nuestra conciencia, Dios nos condenará infinitamente más. Si lo tomamos en ese sentido, nos deja sumidos en el temor a Dios,
sin poder decir otra cosa más que sé propicio a mí, pecador. También se podría entender, nuestra conciencia nos condena, y esto es inevitable. Pero Dios está por encima de nuestra conciencia. Él sabe todas las cosas. Él no solamente conoce nuestros pecados, también conoce nuestro amor, nuestro anhelo, la nobleza que nunca desaparece del todo, nuestro arrepentimiento y la grandeza de su conocimiento, le da empatía, que es capaz de entender y de perdonar. No es correcta la interpretación de que como Dios sabe todas las cosas, no importa lo que yo haga, al final me perdonará. Eso equivale a querer vivir sin ley. Y el cumplir la ley, vivir de acuerdo a los mandamientos, es lo que demuestra que somos hijos de Dios. No se trata de excluir la ley, se trata de nosotros, que nosotros tengamos completa tranquilidad y confianza de ser hijos de Dios, y si lo somos, estamos completamente en sus manos. Si nos alejamos, Él nos traerá de vuelta. Recordemos a Pedro, que después de haber negado al Señor, lloró amargamente y se arrepintió, pero se sintió indigno y regresó a su antigua ocupación de pescador. Sin duda, su conciencia lo condenaba. Jesús lo fue a buscar y después de la tercera vez que le preguntó que si lo amaba, Pedro respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es lo que dice el versículo, que Dios lo sabe todo. Es el conocimiento que Dios tiene de nosotros lo que constituye nuestra esperanza. El hombre ve la obra, ve lo que hicimos, podemos decir que ve nuestro fracaso, pero Dios conoce la intención. Los hombres nos pueden juzgar solamente por nuestras acciones, pero Dios nos juzga por los anhelos que nunca se completaron en acciones y por esos sueños que nunca se hicieron realidad. Dios nos juzga por las emociones del corazón, por las emociones del alma. Y si hay amor en nuestro corazón, entonces, por muy débil e imperfecto que sea, podemos estar confiadamente en su presencia. El conocimiento perfecto que pertenece a Dios y solo a Él no es nuestro terror, sino nuestra esperanza. Lo que Juan tiene en mente es que debemos estar perfectamente seguros en nuestra conciencia, o como él lo dice, en nuestro corazón, al acercarnos a Dios en oración y tener acceso a Él. Y tenemos esa seguridad si tenemos amor a nuestros hermanos. La pregunta que surge de una manera natural, bueno, ¿qué es orar? Muchas veces pensamos que sabemos orar, que lo hacemos de una manera automática, sin pensarlo. Pensamos que decimos ciertas cosas en nuestra mente, repetimos ciertas frases, expresamos algunos deseos o algunos bellos pensamientos para terminar diciendo en el nombre de Cristo, amén. Pero la oración no es nada de eso. No es un proceso de autoconvencimiento
de que todo va a mejorar, de que mis necesidades se van a solucionar, de que mi dolor se va a acabar. No es un proceso psicológico de autoayuda que nos ayuda, bueno, de autoayuda que nos ayuda a sentirnos mejor o en paz. La respuesta la encontramos ahí en el versículo 19 al final. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahí está la respuesta. La oración es presentarnos delante de Él. En realidad siempre estamos delante de Él, siempre estamos en su presencia. En Él vivimos y nos movemos y somos, como dijo Pablo a los griegos, siempre estamos bajo su mirada. La oración es tener una audiencia especial ante Él y directamente con Él, frente a su trono de gracia, delante de Él. En la oración nos apartamos de cualquier otra cosa, dejamos fuera todo lo demás, mientras que en ese preciso momento nos encontramos a solas, cara a cara, delante de Él, frente a Él. Y sin entrar en más detalles, sencillamente eso es la oración. Debemos ser conscientes de que cuando oramos, eso es lo que hacemos, estar delante de Él. Y eso es lo importante, saber que estamos delante de Él. La dificultad es que nuestros pensamientos divagarán. Entrarán en nuestra mente una gran cantidad de ideas. Nuestra imaginación irá de un lado a otro. Ideas, propuestas, necesidades y carencias o problemas que tenemos saldrán. Pero debemos dejar todo eso de lado y partir de entender que nos encontramos verdaderamente en la presencia de Dios, que estamos delante de Él. Por eso, dice Juan, es muy importante el amor a los hermanos. Cuando llegamos a su presencia, es cuando empezamos a comprender la importancia de lo que hacemos con el resto de nuestra vida y con el resto de nuestro tiempo. Empezamos a ver la importancia que tiene la oración. Esa es la esencia de la oración, ya sea que estemos solos o congregados en la iglesia. Lo que debería ser primordial es que estamos delante de Él. Si fuéramos verdaderamente conscientes de esto, quizá hablaríamos menos. No trataríamos de decir frases elocuentes o frases ingeniosas, ni haríamos un esfuerzo por pronunciar bellos pensamientos. No nos preocuparían estas cosas. Al sentir su presencia, todo eso perdería su importancia y nos concentraríamos en tener una comunión con Él. Lo que Juan dice acerca de la oración verdadera es que es necesario estar libres de nuestro sentimiento de condena. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones. Pues tendremos la certeza o nuestros corazones serán convencidos, serán persuadidos delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, ese es el punto.
Si nuestro corazón o nuestra conciencia están en contra de nosotros, si nuestra conciencia nos acusa, no habrá una verdadera oración. Para orar, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de ese sentimiento de condena. Dios elimina la culpa y la condena que pesa sobre nuestra vida y sobre nuestros corazones por medio del amor. Amó de tal manera que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. En eso conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Al confiar en Cristo, se elimina la sensación de culpa y de condena. Con su obra, Él logra el perdón para nosotros y nos limpia de todo pecado. Dice Juan que si confesamos nuestros pecados. Como resultado, amamos a nuestros hermanos, así como Él nos ama. Nuestra actitud cambia y queremos que los demás también conozcan del amor de Dios, así como nosotros lo conocemos. Y por eso no tiene sentido que alguien que no es un hijo de Dios ore. Sigue bajo la condenación y la culpabilidad. Cuando un hijo de Dios ora en verdad delante de Dios, comprende quién es Él realmente. La oración lo examina de una manera más profunda que un examen de conciencia. El examen de conciencia puede ser un proceso doloroso si nosotros nos vemos tal y como nos describe la palabra y nos examinamos a la luz de esa palabra. Pero nada hace que nos veamos a nosotros mismos como lo hace estar delante de Dios en oración. Cuando oramos entendiendo que estamos delante de Él, ya no controlamos nosotros la situación. El solo hecho de arrodillarnos indica que estamos en un estado de sumisión ante Él. Este hecho en sí mismo es una sumisión. Estoy sometiéndome a Dios, reconociendo cuál debe ser mi posición y me abandono a mí mismo. Cuando yo estoy hablando con alguien, de una u otra manera mantengo el control. Y lo mismo sucede cuando entro en una discusión o en un debate. Alguien podría examinarme y decirme mis verdades, pero yo podría defenderme. Estoy ocupado en eso y tengo control. Cuando me pongo a meditar o a pensar, sigo manteniendo el control. Pero cuando me arrodillo para orar, me someto y todo queda en sus manos. Él está en control y es el único que puede hacer algo. Me entrego a Él y por eso la oración nos prueba como nada más puede hacer. Eso es lo que ocurre cuando oramos en verdad. No cuando repetimos una oración, alguna oración que hemos aprendido como el Padre Nuestro, o alguna que hayamos creado nosotros, ni cuando hacemos peticiones desesperadas empujados por una necesidad apremiante.
sino cuando estamos a solas con Dios, nos arrodillamos y entendemos que estamos delante de Él. Entonces, algo dentro de nosotros empieza a hablar. Es lo que Juan llama el corazón, es nuestra conciencia. Recordamos cosas que hemos dicho y hecho. Las habíamos olvidado y nunca nos hubiéramos acordado de ellas. Pero en ese momento vuelven a aparecer. Mientras estamos a solas con Dios, las cosas en las que hemos errado, las explosiones de ira, los pensamientos indignos, la agresividad, las promesas que no hemos cumplido, vienen a nosotros y nos condenan. Quizá recordemos la última vez que estuvimos delante de Él y le expresamos nuestro amor y le prometimos dedicarnos a servirlo, pero no lo hicimos. Habíamos olvidado nuestras promesas y ahora se nos recuerda. Y algo nos dice: ¿con qué cara estás orando a Dios? Nos hacemos conscientes de nuestra indignidad, de nuestros errores, de nuestra insignificancia y la impureza de nuestro corazón nos condena. De aquí es en donde entra el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues Juan nos llama a examinarnos, nos advierte que no demos por sentado que todo está bien cuando no es así. No debemos silenciar nuestra conciencia. La conciencia es el dispositivo divino de advertencia dado a cada persona para confrontar el pecado que por medio de la culpa se manifiesta. Del mismo modo que el dolor es un mecanismo de advertencia física que les avisa a las personas que sufren de un dolor, de una lesión, una herida o una enfermedad. La conciencia es un mecanismo de advertencia espiritual que alerta el alma de una conducta peligrosa, de una conducta de pecado. Para que funcione de manera correcta, la conciencia debe estar bien informada, porque reacciona según las convicciones de la persona acerca de lo bueno y lo malo. Si está mal informada por falsedades y mentiras, la conciencia reaccionará a esas falsedades que gobiernan las creencias de la persona. La conciencia que está basada en un conocimiento o creencia equivocada funciona reaccionando a esas ideas, dando lugar a lo que se llama una conciencia débil, por la que una persona puede creer que comer ciertos alimentos, como comer carne, comer moronga o cualquier cosa, o vestirse de algún color. Alguien puede pensar que vestirse de rojo es pecado, o bailar es pecado, y se verá afectado en su vida práctica. Lo mismo que un terrorista que piensa que está sirviendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios al cometer un atentado
suicida. La conciencia funcionará de acuerdo a esas falsas ideas. Se puede neutralizar o acallar la conciencia no solo por tener conceptos equivocados, sino también por ignorarla constantemente. Y entonces deja de funcionar y ya no es de utilidad a la persona. La conciencia pierde toda sensibilidad y ya no sirve de advertencia de que se está en peligro, por lo que se pueden hacer cada vez mayores maldades y ya no se siente nada. Dice Pablo que la conciencia se cauteriza. En 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, las doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, con la conciencia cauterizada se puede hacer lo que sea y no importa a la persona. Por otro lado, si hacemos algo que nosotros creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados, somos culpables de pecado. Somos culpables de hacer algo que nosotros creemos que es incorrecto. Actuamos en contra de nuestras conciencias. Y actuar en contra de la conciencia es pecado. Por eso es importante conocer correctamente la ley de Dios para que forme nuestra conciencia de una manera correcta. Es la ley de Dios fortalecida por el Espíritu la que hace ver a las personas su condición pecaminosa y su necesidad de salvación. Al ver su verdadera desgracia como culpable ante Dios, el pecador se enfrenta entonces a la realidad de la ira y del juicio divino en su contra. En compensación con la oferta de misericordia y liberación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El modo de tranquilizar mi corazón cuando me reprende no es decir: Dios sabe todas las cosas y por lo tanto me ama. Si mi corazón me reprende, es por algo que yo he hecho. Dice Juan, en esto, amando al hermano de hecho y en verdad, no solo de palabra, no solo de pensamiento, es como puedes tranquilizar tu corazón, amando al hermano. Estamos de rodillas en oración, delante de Él, y somos conscientes de su presencia. Todo nuestro ser, nuestras intenciones, es examinado. Todo sale a la luz, y nuestro corazón nos reprende. Estando así, no podemos orar. Estamos condenados y no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es persuadir a nuestro corazón de que tenemos acceso a Dios y que todo estará bien. Lo hacemos, dice Juan, diciéndole a nuestro corazón que nos está acusando: es verdad todo eso que dices. Reconozco mis faltas, pero veo que amo a mis hermanos. Quiero estar con ellos y en su compañía. No puedo ver a mis hermanos sufriendo sin ayudarlos. Veo que los amo en la práctica y por eso sé
que soy hijo de Dios. Si no lo fuera, no haría ninguna de estas cosas. El que los ame así, prueba que he pasado de muerte a vida. Significa que no pertenezco a este mundo y que soy hijo de Dios. Por naturaleza no amaría a estas personas y no estaría interesado en ellas. No me importaría ayudarlas o no, pero siento el deseo de hacerlo y lo más importante, y lo hago. En eso aseguro mi corazón. No puedo engañarme pensando que cuando peco es suficiente ir a la cruz para tener tranquilidad de conciencia. Si regreso a la cruz una y otra vez y cada vez vuelvo a mi vida de pecado, no puedo estar tranquilo. La prueba no es que conozca la verdad de Jesucristo, que conozca las doctrinas, que conozca estas verdades intelectualmente, sino sus vidas transformadas. Si son nacidas de nuevo, han sido perdonadas y la cruz, entonces la cruz las cubre y se demuestra en la práctica. En esto conocemos que somos de la verdad, en que amamos a los hermanos. Es el versículo 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pudiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La confianza es fundamental para que la oración sea sólida. Dice la carta a los Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Y en 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La certeza de que somos hijos de Dios y que nuestro corazón no nos reprende se determina nuevamente por el amor a los hermanos. Si verdaderamente amo a mis hermanos, soy hijo de Dios, no pienso en Dios como un juez, sino como un padre. Y me dirijo a Él en esos términos. Dios está dispuesto a bendecirlo. Lo único que me puede dar confianza delante de Dios es esa certeza, que al mismo tiempo me libra del sentimiento de condena. Como hijo, además de mi confianza, está más mi seguridad en cuanto a las peticiones que hago. Dice el versículo que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y también dice que es porque guardamos sus mandamientos. Mientras estuvo aquí, Jesús dijo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muy parecido a lo que dice aquí Juan. Eso está en Juan 15:7. Pero esto no significa que el evangelio de la prosperidad sea verdad. Algunos ya se habían emocionado, pero no. Lo que significa es que si guardo los mandamientos de Dios, si hago su voluntad, lo amo a Él y a mi prójimo como a mí mismo. Mi vida está controlada por el Espíritu.
y por tanto las peticiones que haga vienen del Espíritu, son producidas por el Espíritu Santo y me serán concedidas. Dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos a Cristo orar, guardó los mandamientos y fue guiado en todo por el Espíritu Santo. Y él oró así, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su objetivo y deseo era hacer la voluntad de su Padre. Mientras eso sea lo que nos preocupe y nos sometamos a la guía del Espíritu, recibiremos nuestras peticiones. Como hijos de Dios, no haremos las peticiones que haría un hijo del diablo. Dice Santiago que si no recibimos es que porque pedimos para nuestros deleites. No pediremos por esas cosas. Pediremos que se haga su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Estamos delante de Él. Vivamos guardando sus mandamientos. Obedecerlo es lo que le agrada. Eso es lo que es agradable delante de Dios. Y ahora, con confianza, hablemos con Él y pongamos delante de Él nuestras peticiones. Nos serán concedidas. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por esta palabra, por lo que nos muestra a cada uno de nosotros. Te damos gracias por entender que no es por lo que sepamos, no es por pues nuestras obras religiosas que estamos bien delante de ti. Lo único que lo puede comprobar es que amamos a nuestros hermanos, porque no es algo que hagamos de nosotros, sino que es producido por el Espíritu, porque el Espíritu ha cambiado nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra vida. Nos ha dado un nuevo corazón que puede amar. Y el corazón que puede amar, ama. Y al que ama es a sus hermanos. Que lo podamos entender y que queramos hacer esa voluntad de Dios. Que hagamos ese esfuerzo de amar a nuestros hermanos. En parte es producido, pero también nosotros tenemos una responsabilidad en todo esto. Queremos que nos ayudes, Padre, que obres por tu palabra, por tu Espíritu, que tú sostengas esta iglesia, esta pequeña iglesia como un cuerpo, y que se vea que es una iglesia de Cristo en que nos amamos unos a otros. Y lo pedimos en el nombre de Cristo y pedimos que sea para tu gloria. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el himno número 407.